Saludos, iglesia. Qué bueno estar con ustedes, pueblo del Señor. Un abrazo. Gracias por permitirme llegar hasta el seno de sus hogares con la palabra del Señor. Tradicionalmente en nuestra iglesia, hoy día jueves, hay estudio de la palabra, oración y testimonio. Es decir, tenemos palabra, tenemos oración y tenemos testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin más preámbulos, quisiera anunciar el estudio de hoy de la palabra del Señor. El título es La Iglesia sin reproche. Lo repito, la iglesia sin reproche. Es decir, que no se le incrimina en nada, que no está cuestionada. Y la pregunta es, ¿existe esa iglesia en la tierra? Casi es perfecta. Pero la palabra reproche no quiere decir que sea perfecta. Como repito, perfecto solo Dios. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis existen dos iglesias que el Señor no las cuestiona. Y por eso puse el tema, la iglesia sin reproche. Permítame ir al libro de Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 8, que dice de la siguiente manera: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. El verso 8 dice: Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí vemos el mensaje del Señor a la iglesia en Filadelfia. Es importante ver que de las 7 iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis, o Revelaciones, que es el nombre más correcto, hay 2 de las 7 iglesias de las cuales el Señor no le reprocha en nada. Son casi fieles, son iglesias que después de una revisión que el Señor hace, no las cuestiona. Son iglesias fieles, iglesias que estaban de acuerdo a los principios y mandamientos del Señor. Ahora, ¿qué significa ser fiel para una iglesia o para una persona? La palabra fidelidad proviene del vocablo fidelis, que permite calificar a aquel que no traiciona la confianza que le otorgaron. La iglesia fiel, el individuo fiel, es leal en todo, en la amistad, en la doctrina a su iglesia y en sus principios. Es una persona en quien se puede confiar. Es persona intachable. Casi no existe ese tipo de iglesias o personas o amistades. Sin embargo, en esta iglesia encontramos esa iglesia o esas 2 iglesias a quienes no se les incrimina ninguna causa, ningún error.
Quisiera entresacar algunos puntos que son importantes, que usted los debe de anotar para su propia meditación o estudio en casa junto a su familia. Me refiero al mensaje que Jesucristo le da a la iglesia de Filadelfia, que precisamente el nombre de nuestra iglesia, el Centro Cristiano Filadelfia Internacional, proviene de este texto de la palabra. Allí se inspira, y aclaro, no es que el Señor se está dirigiendo a esta iglesia, porque esto es para todos los tiempos, para la iglesia universal, para la iglesia que está en todo el mundo. Sin embargo, es importante que podamos entresacar de esos dos versículos que hemos leído, entresacar algunos puntos importantes para que usted los pueda profundizar, estudiar en forma personal. El pasaje leído comienza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién es el ángel de la iglesia al cual se refiere este pasaje? Cada iglesia tiene un ángel, no una figura con alas como algunos se imaginan. No es así. El ángel, sin duda, la palabra ángel significa mensajero, y sin duda que se refiere al ministro principal de una iglesia, es decir, al pastor, al obispo o a un apóstol de la iglesia. La iglesia no existe si no tiene un pastor. Cada oveja, cada iglesia es pastoreada por un ministro de Dios o por una mujer de Dios, o por alguien a quien Dios pone para dirigir el rebaño del Señor. Ya la Biblia dice, habrá un pastor y habrá un rebaño. No existe iglesia sin pastor, ni iglesia sin pastor, ni pastor sin iglesia. Esos vocablos están entrelazados, no se pueden divorciar. Entonces, la primera palabra que aparece ahí es: escribe al ángel de la iglesia, al pastor de esa iglesia. Va dirigido a este hombre o mujer de Dios que coordina, que dirige la iglesia. ¿Qué significa el nombre Filadelfia? Es importante entenderlo. El nombre procede de una palabra griega que podría interpretarse como amistad, hermandad o fraternidad. Eso significa Filadelfia, amistad, fraternidad o hermandad. En la Biblia, la palabra Filadelfia significa amor fraternal y hace referencia a una ciudad reconstruida por el emperador Tiberio. Es un nombre muy bonito, hermoso, Filadelfia. Y en el mundo hay muchas ciudades, muchos estados, muchos pueblos que llevan ese nombre de Filadelfia. Conozco el estado de Estados Unidos, en Filadelfia, y cada vez que hemos pasado por ese lugar, nos inspiramos porque ese es el nombre que lleva nuestra iglesia. Y cuando usted ve, lee y estudia la visión de nuestra iglesia, eso dice
que somos una iglesia amigable, una iglesia fraterna, una familia, que eso es a lo cual le apuntamos. Eso debe caracterizar a nuestra iglesia, ser fraternos, hacer alusión a ese nombre, Filadelfia, Centro Cristiano Filadelfia Internacional. También vemos que el Señor se presenta como el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y la llave de David es una figura de gobierno, autoridad sobre su iglesia, ya que la iglesia es de Él. La iglesia no es de nosotros, es del Señor. Nosotros simplemente somos sus sirvientes, sus siervos, sus trabajadores, los que estamos a la disposición del Señor. Él dice: yo edificaré mi iglesia. Y Él es el que nos da autoridad como pastores. Sin Él nada somos, porque somos sus siervos que estamos al servicio de Él. La iglesia Filadelfia en Apocalipsis no es perfecta, pero sí una iglesia esforzada, valiente y militando en el camino correcto. Pero no es perfecta. Y voy a repetir esto para aquellos que andan buscando iglesias perfectas. No existen, pero sí iglesias maduras, iglesias que aman al Señor, iglesias que dependen de la palabra del Señor, iglesias que son fieles para congregarse, para estudiar su palabra, que se aman los unos a los otros, pero no quiere decir que sean perfectas, pero sí maduras en el Señor. Y el otro versículo que encontramos es el verso 8 y dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vea qué interesante. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Quiero resaltar la frase: yo conozco tus obras. Casi en todas las iglesias que el Señor se dirige en el Apocalipsis, Dios se dirige con estas palabras: yo conozco tus obras. Y eso es cierto. Dios conoce todo de nosotros. No hay cosa que le sea oculta a Dios. Delante de Dios estamos desnudos. Él sabe nuestro andar, nuestro levantar. Él sabe si lo amamos. Él sabe cuánto le amamos. Él conoce todo de nosotros. Por eso es que la iglesia se refiere y le dice a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras, como las conoce de usted, de los individuos, de los hogares, de las familias. Dios nos conoce. El rey David en el Salmo 139, 1 al 3 dice, y nos habla sobre la omnipotencia de Dios, de la omnisciencia de Dios. En otras palabras, que Él conoce todo, nuestras
virtudes y nuestros defectos. Y dice el texto: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Luego el verso 4 dice, y lo voy a leer en la revisión Reina Valera contemporánea, porque pareciera que está más explicado, más contextualizado, y para que lo pueda entender cualquier persona. Dice: Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua. Y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Wow, qué interesante. Este primer pensamiento, yo conozco tus obras, nos declara a un Señor que todo lo ve, que todo lo sabe, que no depende de que alguien le instruya para saber. Hay que tener bien entendido que nosotros podemos ocultarnos de las personas, pero no de Dios. Dios conoce todo de nosotros. Aún las cosas más ocultas, Dios las sabe. Él sabe cuando usted está enfermo. Él sabe cuando usted está imposibilitado. Él sabe todo. Él sabe cuando usted puede y no hace las cosas. Él sabe. Por eso es que David decía: ante ti no me puedo ocultar porque tú me conoces. Iglesia CCF, Iglesia Centro Cristiano Filadelfia Internacional. Dios nos conoce, y cualquier persona que me escuche en cualquier parte del mundo, Dios lo conoce a usted. El pastor no conoce todo de sus ovejas, pero Dios sí lo conoce. De Él no podemos escaparnos. Él conoce nuestro levantar, nuestro andar. Él sabe cuando descansamos. Él sabe cuando estamos fatigados. Él sabe cuando necesitamos de Él. Dios dice a la iglesia Filadelfia: yo conozco tus obras. Qué maravilloso es el Señor. El otro concepto que aparece en el texto 8 dice: una puerta abierta. He puesto delante de ti una puerta abierta. El Señor abre una puerta de gracia, una oportunidad para la evangelización del mundo. Es una puerta para su iglesia, para los predicadores y en aquellos lugares que antes estaban cerrados, para la iglesia, para nosotros. En este tiempo de crisis, Dios los está abriendo. En este tiempo de crisis en el cual se vive en todo el mundo, pareciera que hay un alto sentimiento por volver a Dios. Y eso es importante. La gente está sintiendo, presiente que algo va a acontecer en este mundo.
Y hoy más que nunca Dios nos está abriendo una puerta para predicar el Evangelio. Y a la iglesia Filadelfia le dice estas palabras el Señor: he puesto una puerta abierta. Si bien es cierto que no podemos ir a visitar los vecinos y personas y estar en grupos de gente por las circunstancias que ya sabemos todos, por los problemas de bioseguridad, pero sí podemos usar nuestras redes sociales, sí podemos usar nuestro internet, nuestros medios para poderle hablar a una persona. Sí podemos ir allí con el mensaje del Señor y llevarles una palabra a través del teléfono, una palabra de esperanza, una palabra de vida. Hay lugares, hay hogares que esta pandemia les ha traído crisis a pesar de que están juntos. Pero hay oscuridad, hay a veces pleitos, divorcios, desunidad. Y ahí el Señor nos dice: he abierto una puerta para ti. Esto se lo dice a la iglesia para que podamos evangelizar esos corazones que han estado cerrados, pero que hoy usted por donde quiera ve en las redes sociales mensajitos hablando de Dios, personas que nunca se habían acordado de Dios, que solo hablaban de crítica, de odio, de venganza, de muerte, pero hoy están hablando de Dios. Y esto no es más que una puerta que Dios nos está dando, nos está permitiendo en esta crisis para abrir esas puertas que antes estaban cerradas, esos corazones cerrados. Hoy Dios los está abriendo. Es una oportunidad, estimados hermanos, para hablar del Señor. Y no solamente hablar del Señor, sino que es una oportunidad de poderlos discipular y que ellos puedan ir a la casa de Dios cuando los templos se abran otra vez, porque se van a abrir. Esta crisis no va a durar para siempre. Son crisis, son pandemias que vienen al mundo, pero pasan y la humanidad queda. Y hay que aprovechar este tiempo para hablar de Jesús. El texto es: he abierto una puerta a la iglesia Filadelfia. La otra palabra que encontramos en el texto es: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto se lo dice el Señor a la iglesia Filadelfia, se lo dice a todas las iglesias en todo el mundo, pero se lo dice a las personas, se lo dice a usted que me está oyendo. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Me gusta esto. No has negado mi nombre y has guardado mi palabra. David decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando uno guarda la palabra y la atesora en el corazón, entonces Dios lo guarda uno
de no pecar contra el Señor. En toda forma, su palabra nos protege. Su palabra es poderosa, nos protege del mal. Porque dice el texto, para no pecar contra ti. No solo es leer o escuchar, sino que hay que guardar su palabra en el corazón para no pecar contra el Señor. Es una promesa de Dios. Has guardado mi palabra. Y esa palabra debe de estar en nuestro corazón para que nos proteja del mal. En otra parte, el salmista David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esa amonestación del Señor que le dice a la iglesia, has guardado mi palabra. Hay que guardar esa palabra para no pecar contra el Señor. Y David se apropia de eso y luego guardarla en el corazón. El otro versículo o la frase que aparece en esos versículos que yo leí, y no has negado mi nombre. Esto me sonó importante cuando lo leí, cuando estaba haciendo mis anotaciones para compartir con ustedes. No has negado mi nombre. Y aquí me recuerda lo que Pedro le pasó cuando negó al Señor. Pedro pasó muchos tiempos, muchos momentos de cerca del Señor, aprendiendo de Él, disfrutando su amistad, sus consejos. Pero en el momento que más lo necesitaba el Señor, en el momento más crítico que estaba pasando el Señor, que estaba apresado, que estaba pronto para ir a la cruz, llegaron unos amigos que conocían a Pedro y le dijeron, tú estabas con él. Y él dijo, no lo conozco. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que Pedro haya negado al Señor, a su amigo, al que había andado con él, el que había visto los milagros, y en el peor momento de que el Señor necesitaba quizás de un amigo, lo dejó solo? Mi reflexión es que así somos los humanos. Los humanos somos mal agradecidos con quien nos ha hecho mucho bien, mal agradecidos con aquellos que quizás nos han dado una mano, que han estado con nosotros en esos momentos difíciles. Pero Pedro negó a su amigo. Ojo, estimado hermano, en este momento de crisis, hay personas que su vecino quizás se ha contagiado de esta enfermedad de COVID-19 y lo que han hecho es estigmatizarlos, retirarse de ellos en vez de ayudarlos. Nadie, como yo repito esta frase, está exento de caer en una dificultad, en una enfermedad, en una crisis, ser traicionado, caer en una cárcel. Y es el momento
de que no niegues a tu amigo. No te olvides de su amigo, independientemente de la situación en que haya caído. El Señor alaba a la iglesia de Filadelfia y le dice: no has negado mi nombre. Es importante. No hay que negar al Señor. Hay gente que se avergüenza de hablar de Jesús, de hablar de Cristo. Y personas que antes eran personas que nadie daba nada por ellos. Pero ahora que han superado esas crisis, no testifican del Señor. Esta es una virtud de un cristiano, hablar de la historia, de lo que Jesús ha hecho en su vida. Mateo 10:32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que es una amonestación que la Biblia dice. Te animo, estimado hermano, donde quiera que estés, escuchándome, habla del Señor. No niegues el nombre del Señor. Habla de Jesús. Testifica. Hablamos de que Dios nos conoce, de que Él nos ha abierto una puerta, de que Él dice que nos conoce, pero también dice: no has negado mi nombre. Qué bueno que no has negado el nombre del Señor. No guardes silencio. Testifica hoy más que nunca, porque ese es el mensaje, esa es la puerta que Dios nos abre en este tiempo de crisis. Dios permite estas crisis con un propósito. Dios no es que no conoce la situación que iba a venir al mundo. Claro que Él sabe. Pero todo lo permite Dios para su iglesia, para buenos y malos, con un propósito: atraer el corazón del ser humano hacia Él antes de que sea demasiado tarde. Si conoces al Señor ya en tu corazón, si eres miembro de una iglesia, levántate y testifica del Señor. Hay mucha necesidad en este tiempo. En diferentes lugares hay gente que está clamando, que está esperando a alguien que le lleve una palabra, una salida a su situación. Personas con diagnósticos de estar desahuciados, que les han dado diagnósticos de que no van a vivir. Pero por favor, yo le digo en esta hora que me escucha, Dios es el que tiene la última palabra para usted. Nosotros tenemos la palabra del Señor, la palabra que el Señor nos ha dejado. Así que quiero orar por tu vida en esta hora. Este es un tema que yo lo voy a continuar porque es importante para la iglesia. Pero por hoy quiero que ores al Señor. Inclina tu cabeza y tu corazón hacia Dios y ora. Padre, en esta hora, si hay personas que están en los hogares, enfermos, debilitados, Señor, atemorizados, ahí, Señor, en su hogar, pon tu mano sanadora.
tu mano poderosa y quítales el temor, el miedo, y que venga la presencia de tu Espíritu Santo a su vida. Ahí, Señor, en ese hogar donde hay corazones endurecidos, corazones, Señor, que la palabra del Señor no ha encontrado cabida. Hoy es el momento, Señor, donde estoy orando por esas personas que aún estando en un hospital, en una cárcel, en un lugar, Señor, donde los tienen aislados, endurecen su corazón. Abre su corazón, Espíritu Santo, y que te puedan conocer a ti como el único Salvador de sus vidas. Que entiendan, Señor, que moriste en la cruz del Calvario por sus pecados. Resucitaste al tercer día, pero has prometido regresar otra vez por su iglesia. Así que, Señor, hoy sálvales, sánales, protégeles, cúbreles, Señor, y que puedan leer tu palabra, que puedan entender, Señor, que puedan tener revelación de lo que significa tu palabra en sus vidas. Esta es mi oración, Señor, en esta tarde. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque yo sé que siempre nos oyes, nos escuchas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde es nuestro deseo.